Buenas muchachos, les saluda docente del curso de Lógica, Filosofía y Psicología Zabaleta Vargas. El tema de hoy, falacias. Encontraremos dos tipos de falacias, falacia de atingencia y falacia de ambigüedad. Comenzaremos con la falacia de atingencia. Como puedes ver en tu pantalla, en el lado izquierdo hay varios tipos de falacias. Número 1, el ignoratio delenchi, ignorancia del asunto o conclusión inatingente. Esta falacia se comete cuando la conclusión que se da no tiene nada que ver con el tema en discusión. A ver, vamos con un típico ejemplo. Imaginemos de que estamos en un debate sobre la educación y uno por ahí argumenta de que los peruanos son más inteligentes que los chinos. Es más que obvio por qué se cometió esa falacia, porque la conclusión que se da no tiene nada que ver con el tema que se está viendo, que es la educación. Claro, la conclusión es fuera del tema. Se ha cometido la falacia del ignorato delenchi. Número 2. Encontramos argumentum ad baculum, apelación a la fuerza o apelación al bastón. Esta falacia se comete cuando se usa una amenaza o se utiliza la fuerza para que mi conclusión sea aceptada. A ver, en un salón de clases, ya lo experimentarán varios de ustedes cuando ya comiencen las clases presenciales, tal vez hay desorden por ahí, ¿verdad? O algunos alumnos están hablando y el profesor dice lo siguiente: ¿ustedes se van a callar o acaso no quieren aprobar? Se dan cuenta de que para que la conclusión se acepte del profesor, que es que se calle, se ha recurrido justamente a una amenaza, apelación a la fuerza. También podemos encontrar ahorita en caso de cuarentena, ¿verdad? Tal vez hay más relaciones con nuestros padres o más comunicación y a la vez obviamente puede originar esto algunas discusiones. Y el padre argumenta lo siguiente, ¿verdad? O dice lo siguiente: o deja de discutir y te callas de una vez, o te castigo. Mejor dicho, para que tú te calles y dejes de discutir, él ha recurrido a una amenaza para que acepte esa conclusión. Entonces, argumentum ad baculum. Como puedes también ver ahí en tu pantalla, ahí en la parte inferior hay un claro ejemplo de argumentum ad baculum, ¿verdad? Sigamos, argumentum ad hominem, homo, hombre. Acá se ataca al hombre. Hay tipos de hominem, cabe precisar, pero eso lo explicaremos ya de manera presencial. Iremos justamente a un ejemplo típico del hombre. Acá se ataca al hombre, argumento contra el hombre. Veamos el siguiente caso. Puede ser un aspecto ético-moral. Imaginemos este caso. Un gran exponente de la ilustración, que es Juan Jacobo Rousseau, elaboró una teoría sobre la moral. Y yo puedo decir lo siguiente: la teoría de la moral de Rousseau es falsa, porque él dejó o abandonó a sus hijos en un orfelinato. Se entiende la idea de que acá no ataco a su argumento contra la moral, o sobre la moral, pues, ¿verdad? Mi argumento no va contra la moral de justamente Rousseau, sino que yo de frente ataco a él, pues, ¿verdad? No ataco a su argumento. Entonces justamente se acometió un hominem. En este caso se acometió un hominem ofensivo, pero que ya también explicaremos posteriormente cuándo podría ser circunstancial, ¿verdad? Sigamos, argumentum ad misericordia, llamado a la piedad, a la lástima, a la compasión. Esta falacia recurre a este sentimiento, ¿verdad?, de culpa, justamente, o de lástima, o un aspecto de emoción para que se acepte como verdadero el argumento o la conclusión de alguien. Es típico también que cuando comiencen las clases presenciales y ya sean las notas, obviamente, respectivas de bimestre que se tiene que poner, algunos alumnos van a recurrir a la piedad, a la lástima, para que el profesor obviamente no lo desapruebe. Es un claro ejemplo de misericordia, ¿verdad? Cuando se recurre justamente en estos casos por los alumnos. Pero obviamente el profesor, como docente, debe ser objetivo, no debe caer ante ese tipo de falacias, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos encontrar es el siguiente: jefe, necesito un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con lo que usted me da. Además, uno de mis hijos necesita una operación para poder caminar sin muletas. Se entiende la idea de que para que su argumento, que es que se acepte que él lo que quiere que le aumenten el sueldo, él recurre a la piedad, a la lástima o a la compasión. Misericordia, ¿verdad? Sigamos. Posteriormente encontraremos el argumento ad populo, multitud al pueblo. Hay un dicho que se plantea: la voz del pueblo es la voz de Dios. Se recurre a la mayoría, ¿verdad? A ver, al llamado emocional. Vamos con un ejemplo típico, ¿verdad? La obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, es muy buena porque ha sido leída por mucha gente.
Se entiende la idea de que para que justamente el argumento de decir de que la obra es buena, ¿a qué se ha recurrido? A la aceptación de la mayoría. O yo puedo decir la obra de Jean-Paul Sartre, El Ser y la Nada, es mala porque poca gente lo ha leído. Mejor dicho, para decir que es mala, ¿a qué he recurrido? Al rechazo de la mayoría. Entonces se recurre a la mayoría, pues, argumentum ad populum, ¿verdad? O como puedes ver también ahí justamente en tu pantalla, el caso, ¿verdad? ¿Redonda la Tierra? No, pues, ¿verdad? Si todo el mundo sabe que es plana, entonces es un ejemplo típico de populum. Esto es más obviamente, en vez al observar justamente su vestimenta, es más que obvio que se refería a tiempos antiguos, ¿verdad? Muy bien, posteriormente del aspecto de ad populum, hay otros casos de ad populum. Cabe mencionar que ya obviamente en el aspecto práctico o en el aspecto presencial lo profundizaremos. Eh, Otra falacia, el argumentum ac ignorantiam, es el argumento por ignorancia. Es cuando una proposición se dice que es verdadera porque se ignora lo contrario. O se dice que una proposición es falsa porque no se sabe lo contrario. Ejemplo, Dios existe porque nadie ha dicho lo contrario. O Dios no existe porque nadie ha visto a Dios. O puede ser, toda persona es inocente hasta que no se diga lo contrario. O al revés también, ¿verdad? Todos somos culpables hasta que no se demuestre la inocencia. Entonces, justamente es un claro ejemplo de argumentum ac ignorantiam. Posteriormente encontramos el argumentum ac verecundiam, argumento a la autoridad, al maestro. Esta falacia se comete cuando se recurre mayormente al respeto que se tienen hacia unas personas. Específicamente, lo ideal no es que sea experto en el tema, sino que sea famoso. Mayormente, esa es una forma de cómo editar esa falacia fácilmente. A ver, vamos con un ejemplo. Vamos de nuevo con nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que es un escritor muy afamado, cree en la reencarnación, por lo tanto yo creo en ella. Se entiende de que yo recurro a alguien famoso, ¿verdad? Para justamente que tenga más peso mi argumento, algo parecido. O puede ser también de la siguiente manera. eh, para mí el esclavismo es bueno, porque además así lo sostenía también el gran Aristóteles. Algunos nacen para gobernar, otros para ser gobernados. Entonces, en cierta manera, para que mi argumento sea aceptado aquí en el recorrido, justamente Aristóteles, ac verecundiam. Penúltimo caso, causa falsa. Causa falsa o non causa pro causa, su mismo nombre te lo dice. Es una causa incorrecta. Es cuando le damos el por algo que no le corresponde, ¿verdad? Típico ejemplo justamente puede ser el siguiente. Hoy me fue mal en el trabajo porque amanecí con el pie izquierdo. Amanecer con el pie izquierdo no es el causal, ¿verdad? No es la causa para que te ha ido mal, ¿verdad? O siguiente caso, ¿verdad? Desaprobé el curso de lógica porque antes de dar mi examen se me cruzó un gato negro. La causa de que haya salido desaprobado es justamente el gato negro, no, pues causa falsa. Muy bien, podemos encontrar también pregunta compleja como última falacia de las clásicas que nos piden. O pregunta múltiple es cuando hay más de una pregunta a la vez. Y si tú respondes sí o no, estás respondiendo a más de una pregunta, ¿verdad? A ver, en este caso de la pregunta compleja, un claro ejemplo es el siguiente. ¿Puede Dios Todopoderoso crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantarla? Si tú respondes sí o no, estás respondiendo a dos preguntas. Sí, que sí puede crearla y si puede levantarla. O no, que no puede crearla y que no puede levantarla. Entonces, pregunta compleja. Chicos, estos han sido los claros ejemplos o los casos más típicos a la vez de la clasificación de atingencia. Como puedes ver en la imagen también hay algunos ejemplos visuales para que comprendas mejor estas falacias. Pero ahorita entraremos al segundo y último bloque de la teoría de hoy, que son las falacias de ambigüedad. Son también llamadas falacia de claridad. Dentro de la falacia de ambigüedad encontramos número 1, falacias por equívoco. Estas falacias se cometen cuando se usa al interior de un razonamiento una misma palabra o frase, pero en sentido distinto. A ver, vamos con un ejemplo. Pancho pasa por la pobreza. La pobreza es una lacra social. Por lo tanto, Pancho es una lacra social. Acá el término palabra que está en sentido distinto es pobreza. Entonces, ahí está el caso equívoco. Otro ejemplo, Pelé jugó en el cosmos. El cosmos es el universo, por lo tanto, Pelé jugó en el universo. Acá el término que está en sentido distinto es cosmos. Número 2, falacia de énfasis, también llamada acento.
Se comete cuando a lo largo de un razonamiento se resalta una o varias palabras o justamente frases que alteran el significado de lo que se quiere transmitir o informar. Esto es típico en los periódicos, por eso en la imagen que puedes ver en la parte inferior hay un claro ejemplo, ¿verdad?, de énfasis. A ver, vamos con otro caso, también en las publicidades. En letras grandes, terremoto en Chiclayo, ustedes observan eso y piensan de que ha sucedido un desastre en Chiclayo. Pero en letras pequeñas sale, es la nueva obra de teatro que se estrenará la próxima semana. Te das cuenta que lo resaltado nos engañó. Se cometió la falacia del énfasis. Siguiente caso. El día 15 de octubre de este año se presentará el Gran Ya Marcos en el estadio Elías Aguirre. Tú lees esto, ¿verdad? Y dice, mira, Ya Marco otra vez va a llegar a Chiclayo, ¿verdad? Pero en letras pequeñas sale lo siguiente, de yo soy. Entonces, al leer de yo soy, ya te das cuenta de que es el imitador. Te das cuenta que lo resaltado te ha engañado, énfasis. Siguiente caso, anfibología. La anfibología se produce cuando se construye un razonamiento a partir de premisas equívocas y ambiguas. No por el significado de sus palabras, sino porque su construcción gramatical es tal que hace ambiguo el significado o el sentido de la proposición. Una mala construcción gramatical, pues hijo. A ver, vamos con el ejemplo que está en la pantalla. Por favor, deme un par de medias para niños de algodón. ¿Quién es de algodón? ¿Las medias o los niños? Debe decirte, por favor, deme un par de medias de algodón para niños. Es como decirte, se vende casacas para hombres de cuero. ¿Quién es de cuero? El hombre o la casaca. Se debe decir, se vende casaca de cuero para hombres. También podemos encontrar el claro ejemplo, ¿verdad? Ahí viene el perro de tu hermano. Se refiere a justamente su mascota o se refiere a un insulto, ¿verdad? Justamente. Entonces, ahí está la anfibología. Muy bien. Y por último encontramos composición y división, ¿verdad? Típicos ejemplos, ya vamos de frente con los casos que los puedes comprender fácilmente. Ronaldinho es un gran jugador de fútbol. Ronaldinho es brasileño. Por lo tanto, los brasileños son grandes jugadores de fútbol. ¿Qué falacia se habrá cometido acá? Claro, composición. Muy bien. O lo contrario, puede ser de la siguiente manera. El sabor del guacamole es sabroso, por lo que los componentes del guacamole también lo son. ¿Qué se ha cometido? División. Claro, el hecho de que el todo sea sabroso no quiere decir que cada uno también sea así. Entonces, estas son las falacias que podemos encontrar dentro de la ambigüedad. Y para culminar este bloque de la semana 3, vamos a ver un aspecto breve de preguntas donde recordaremos estos casos o falacias ya mencionadas. Muy bien, práctica. Como pueden observar, la pregunta número 1 plantea lo siguiente. Falacia que se comete cuando se apela a la autoridad o respeto que inspira una persona para convencer de algo, aunque ella no sea especialista en el tema. Creo que esto se mencionó en este breve video o al inicio, ¿verdad? En el marco teórico sobre que las falacias de correcto argumentum ac verecundiam, ¿verdad? Se recurría a la autoridad o al respeto que inspira, ¿verdad?, una persona para convencer. Entonces, la respuesta en la pregunta 1 es alternativa C, argumentum ac verecundiam. ¿Cuál de todas, solo para recordar, era la falacia que te decía vence pero no convence? Correcto, argumentum ac vángulo. Y por último, a ver, ¿y cuál es la falacia que se recurre justamente a la mayoría? Muy bien, argumentum ac populum, pero ya está mencionado que la 1, la respuesta es argumentum ac verecundiam. 2. Son aquellas falacias que atentan contra las leyes de la lógica. Claro, cuando se infringen leyes o reglas, ¿se comete qué falacias? ¿Formales o no formales? Muy bien, formales. No olvide de los sofismas y paralogismos. Los sofismas había intención de engañar, en los paralogismos no había intención de engañar. 3. El perro de Juan es muy agresivo. Como hemos mencionado justamente hace unos breves minutos, este es un claro ejemplo de correcto. Falacia de ambigüedad, no, correcto, anfibología. Ojo, la falacia de anfibología está dentro de la falacia de ambigüedad. Pero cabe recalcar de que en este tipo de casos siempre se marca a precisión. Y la precisión es falacia de anfibología, obviamente. 3, alternativa C. 4. Pregunta a un joven, ¿sigue siendo machista? ¿Sí o no? Responde. Claro, al responder sí o no,
está respondiendo más de una pregunta. Parece de que fuera solamente una pregunta, pero no es así. Pregunta compleja. Alternativa B. Claro, sigue siendo machista. Claro, si lo ha sido y si lo sigue siendo. Pregunta número 5. Ernesto Pimentel ya tiene pareja. Claro, tú piensas que tienes o que ya, ¿verdad?, tiene una enamorada. Pero, o tal vez, ¿verdad?, alguien con quien pasar justamente su vida. Pero justamente le dicen estas pequeñas en su nuevo programa de televisión. Comparte la animación con una bella joven. Claro, cambió lo que tú pensabas. Es un claro ejemplo de qué? De énfasis. Correcto. La respuesta en la número 5 es alternativa. Muy bien, estas preguntas han sido solamente para consolidar y para intentar recordar de manera breve algunos casos de falacias.